La reforma constitucional avanza en el Congreso de la República. La segunda lectura quedó resuelta y ahora se espera una tercera lectura y por artículos en donde el debate se encenderá. Y uno de los puntos rojos es el derecho de antejuicio. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFAntejuicio. A continuación veamos cómo ocurrió la sesión plenaria programada para este martes. Manifestantes que desde el viernes pasado se ubicaron frente al Congreso de la República bloquearon el ingreso de los diputados pidiendo modificaciones en el proyecto de presupuesto. Después de varios minutos se continuó con la sesión ordinaria aprobándose el segundo debate a las reformas constitucionales y del presupuesto 2017. El diputado Adib Maldonado de la bancada oficial presentó una moción privilegiada para pedir que se realizara el tercer debate de las reformas constitucionales en una sesión extraordinaria. Considero necesario, y lo he platicado con varios diputados, que la tercera sesión sea celebrada en una sesión convocada única y exclusivamente para el efecto de conocer y discutir suficientemente las reformas. Le dio lugar a la petición Mario Taracena y después de un debate se aprobó esta sesión para el próximo lunes. Va a haber una sola sesión como la sesión con un solo tema, específicamente para hablar de la reforma constitucional en su tercera lectura. Va a ser para el día lunes 28. Las reformas constitucionales avanzan en su proceso después de la reunión de FCN con CICIG y el Ministerio Público, donde resolvieron dudas en cuanto al derecho indígena y el antejuicio. Se estará a la espera que después de este debate los diputados voten a la aprobación de las reformas constitucionales. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Usted ya escuchó el reporte de Betsy de cómo sucedió esta sesión plenaria. Se aprueba en segunda lectura el paquete de reformas, pero antes de la sesión, la fiscal general Thelma Aldana visitó a la bancada FCN para aclarar algunas dudas respecto a este paquete de reformas. Y bueno, los diputados han decidido que se conocerá la tercera lectura en una sesión única para debatir a profundidad cada uno de los artículos, algunos de ellos que generan roces entre los parlamentarios. Y uno de esos temas rojos es el derecho de antejuicio. Por eso, ese es el tema de la noche, la etiqueta SF Antejuicio. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Girin y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, Benki. Buenas noches, Ben. Bueno, hay que aclarar que Estuardo Zapeta se encuentra de viaje en estos momentos, nos estará acompañando ya la otra semana. Luego de esto entremos a la discusión y sobre todo a esa visita en horas de la mañana de la fiscal general Thelma Aldana con los oficialistas para aclarar dudas y algunos puntos que no nos quedan tan claros para los señores diputados. Philip. Bueno, empecemos con el tema del antejuicio, que es el elemento sustantivo. Vean, el tema del antejuicio, ¿qué es lo que está planteando en la reforma constitucional? Está planteando circunscribir mejor el derecho, porque lo que ha pasado es que lo que dice la Constitución y lo que dice la ley en materia de antejuicio es muy genérico y se ha prestado a generar un círculo vicioso en el cual el antejuicio es utilizado como una carta de impunidad. Básicamente lo que se está proponiendo es, primero, que se garantice el derecho de antejuicio a nivel constitucional para los funcionarios a los cuales la Constitución les reconoce el derecho. Ahí vamos a hablar las implicaciones de eso. Segundo, se establece una frase que para mí es la clave de la reforma. Dice que el derecho de antejuicio no debe entenderse como una limitación para realizar investigación. Eso es clave porque hasta hace poco el criterio que prevalecía entre muchos jueces es que si un funcionario tenía derecho de antejuicio, el Ministerio Público ni siquiera podía investigar. No se puede iniciar investigación. Entonces había una lógica circular, porque si el Ministerio Público no podía investigar, ¿cómo iba yo a presentar una solicitud de antejuicio cuando yo tenía algún indicio de delito? El juez me decía, mire, no está sustentado. Y el Ministerio Público le respondía, sí, pero no puedo investigar. Entonces, ese era como el círculo vicioso de la impunidad. Ahora se dice, el antejuicio no limita la investigación. Y tercero, se establece específicamente que que será la ley electoral la que determinará a quién y bajo qué términos le corresponderá a los candidatos de elección popular. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Primero está diciendo, si
la figura del antejuicio no está contenida en la Constitución para un cargo público, la ley no se lo puede otorgar. Eso implica que los gobernadores se quedan sin antejuicio. ¿Los alcaldes? Los alcaldes, eso sí, ellos sí se quedan. Pero luego, en materia de candidatos, a nivel de ley electoral se puede regular eso. Y la lógica, o hacia donde va la tendencia, es que el antejuicio solo le aplique a candidato a presidente y vicepresidente, y no a diputados, alcaldes y a toda la retahíla de candidatos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Básicamente, se le están cortando las orillas que eran utilizadas abusando de la figura, por un lado, y por otro lado se está reduciendo a quienes les beneficia el derecho de antejuicio. ¿Se terminarían los abusos con esta nueva o esta modificación, esta nueva perspectiva que se le daría al antejuicio, o es simplemente un tema que están ocupando las mentes de los diputados mientras hay otras discusiones alrededor del proyecto de reforma, que pareciera que el antejuicio no es como lo central o el eje central de la discusión del paquete? Desde luego, el paquete de reformas, yo creo que el antejuicio es un tema relativamente menor, porque eso tampoco significa, creo yo, dado el ambiente político que hay, que se le dé una carta blanca al Ministerio Público para empezar y desarrollar juicios políticos, que es lo que que es lo que en teoría pretendería evitar un antejuicio. El hecho de que tú puedas, a alguien que tiene el ejercicio del poder, especialmente, lo del tema de los candidatos es una cosa que yo nunca he entendido, pero que puedas, alguien que está en esas circunstancias, le puedas abrir juicios para frenarle, intimidarle o para entorpecerle la acción pública. Realmente está bien, podemos discutir hasta qué punto con otro Ministerio Público pudiese haber existido esa circunstancia, pero creo que hoy por hoy en el ambiente político lo vemos bastante lejos. El hecho de que sean exclusivamente juicios políticos y que no sean juicios que pueden llevar a una lucha contra la corrupción. Por eso llama mucho la atención que realmente de toda la discusión que se tiene del Ministerio Público, y la misma Thelma Aldana salió diciendo eso, lo que más les preocupaba a los diputados, cuando el resto de la ciudadanía sobre todo está hablando del pluralismo jurídico y de la reforma al sistema de justicia, que yo creo que son las dos cosas claramente más sustantivas, estaban más preguntando sobre su chance, ¿no? sobre sus problemas más personales. Vamos al primer corte. Yo dejo una pregunta en el aire. Bueno, si el antejuicio lo que busca es proteger el cargo de estos juicios con carga política, pues si el sistema de justicia funcionara de una forma eficiente, ¿no echaría por fuera todos esos tipos de alegatos o señalamientos espurios que tienen una carga política? ¿Hay necesidad entonces que exista el antejuicio? Les dejo la pregunta. Regresamos luego de la pausa. Ya sabe la etiqueta SF Antejuicio. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión. Preguntamos del proyecto de reformas constitucionales, ¿qué tema causa mayor temor entre los diputados? Bueno, el 82% cree que el tema que pone a temblar a los congresistas es el antejuicio. Un 11%, muy por debajo, bueno, es el tema de la justicia indígena, el pluralismo judicial. Y un 7% cree que pues es el tema de la carrera judicial, lo que estábamos hablando, ¿no? Dos de los temas sustantivos no son los que generan mayor temor, según la ciudadanía, sino que es el antejuicio. Hay un último dato que se me olvidó mencionarles que es interesante que lo incorpora esta reforma, y es que toma, diría yo, la influencia del modelo brasileño, que a mí me parece muy interesante, en el sentido que cuando se levanta el antejuicio, inicia formalmente la investigación y puede procederse la causa penal contra un funcionario que gozaba del mismo. La nueva reforma está proponiendo que si se dicta auto de procesamiento contra el funcionario, este queda suspendido temporalmente de su cargo. Y obviamente, a ver, esto permite dos cosas. Primero, proteger la investidura. Porque no se quedaría céfala en ninguna institución. Exacto, porque, a ver, hay casos en los que hay jueces, específicamente se me venía a la mente el caso del magistrado Santiago, por ejemplo, que se le levanta el antejuicio, lo capturan, se le dicta auto de procesamiento, pero le dan fianza. Y al día siguiente regresó a su juzgado. ¿Por qué? Porque hasta que no inicie el proceso disciplinario en el organismo judicial, él podía seguir en el cargo. Ahora lo que se dice es, mire, si usted es funcionario, le quitan el antejuicio, inicia proceso penal y le dictan auto de procesamiento, usted queda suspendido.
Si resulta que después de la investigación de los 3 meses, en el acto conclusivo, se llega a la conclusión que no hay delito que perseguir, usted regresa al cargo. Regresa. Si resulta que sí hay una sentencia condenatoria, ahí automáticamente usted queda separado de su cargo. O sea, es como crear esa grada de que el funcionario que es ligado a proceso, por lo menos sea separado del cargo para proteger el cargo. Claro. Pero si después del proceso no es sentenciado o el proceso se cancela, que él pueda regresar. Creo que es la forma de generar un balance y también evitar... Si aplicáramos eso en este momento, algunos diputados regresarían a su curul, si en algún momento... a menos de que haya sentencia absolutoria o que se cierre el caso por falta de mérito o la razón que sea. Se caiga el caso. Bueno, ya lo decíamos en el primer bloque, la fiscal general visitó a la bancada de FCN Nación en el Congreso para aclarar algunos temas y bueno, ella fue contundente sobre su postura del antejuicio. Esto fue lo que dijo. Según mi apreciación, se cuestiona más el derecho de antejuicio, porque fue uno de los primeros planteamientos, pero luego de la conversación que sostuvimos, creo que ha quedado claro que esta figura de antejuicio debe de ser utilizada para permitir una investigación preliminar por parte del Ministerio Público y luego de esa investigación preliminar plantear o no la solicitud de antejuicio. Yo he manifestado desde años atrás que el antejuicio no debería de estar regulado en el ordenamiento jurídico guatemalteco porque le da calidad privilegiada a algunos ciudadanos y de conformidad con el artículo 12 constitucional, todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derecho. Todos los guatemaltecos y guatemaltecas somos iguales. Inmunidad no equivale a impunidad y que debemos de facilitar las investigaciones para poder tener un sistema transparente. La prisa que tenemos es de fortalecer la institucionalidad del país. Sí hay prisa en la lucha contra la corrupción, sí hay prisa en la lucha contra la impunidad, porque Guatemala ha vivido años de tolerancia a la corrupción, al tráfico de influencias y a la impunidad que ha repercutido en la pobreza del pueblo. Por eso sí tenemos prisa para mejorar cada una de las instituciones del sistema de justicia. Declaraciones de la fiscal general Telma Aldana. Esto pues nos regresa a la pregunta que hice antes del corte. ¿Hay necesidad de que exista la figura del antejuicio para proteger la institucionalidad? Pues yo creo que todo esto siempre es ambivalente. Habrá algunas veces que esa figura haya servido para proteger de juicios políticos injustos a algunos políticos y hay otras que ha servido claramente para proteger la corrupción y la impunidad. Yo creo que yo lo veo más como una cuestión de balance de poder. Antes, claramente la interpretación del antejuicio y la misma noción jurídica de antejuicio había estado en la balanza más de los políticos y ahora con el poder tremendo que tiene CICIG-MP la balanza se está inclinando hacia el otro lado. Yo creo que es más una cuestión de relaciones de poder y en última instancia, pese a que esto eventualmente puede traer consecuencias negativas para el sistema por el mal uso de la relajación del antejuicio, creo que ahora es inevitable políticamente que nos vayamos hacia una virulenta y agresiva lucha contra la corrupción hacia los políticos. Sí, a ver, yo creería que en un sistema judicial más institucionalizado, el antejuicio no debería existir. Porque realmente, a ver, el por lo que hablamos, ¿no? El mismo sistema de justicia debería de depurar los señalamientos que son espurios o que tienen un fin político. Lo que pasa es que todavía hay fases del proceso penal que hay que depurarlo. Por ejemplo, pensemos en el caso de un fiscal. A mí un fiscal me está acusando de un delito. Si ese fiscal no gozara del derecho de antejuicio, yo le podría presentar todos los días una demanda. Es que me amenazó a mi esposa, me dijo no sé qué. Entonces yo lo tendría a ese fiscal sentado todos los días prestando declaración. Entonces mi denuncia espuria sirve como un mecanismo para hostigar el ejercicio de la función de parte de algunos funcionarios. Entonces el antejuicio lo que busca es decir, a ver, antes de que arranque formalmente el proceso, la causa penal,
que haya una instancia anterior que evalúe si esa denuncia tiene una causa espuria o un motivo político. Y yo en toda esta discusión he sido más de la teoría de que no se debería, a ver, que la discusión no debería ser a quién le aplica, a quién no le aplica, o si el antejuicio debería existir o no existir, sino la discusión debería ser los límites del mismo. Por ejemplo, a mi forma de ver las cosas, deberían de existir ciertos tipos de delitos a los que no les aplique el antejuicio. Por ejemplo, delitos contra la vida. ¿No importando la investidura? No importando la investidura. Es que otra vez, pues, a un funcionario acusado de un asesinato y donde la investigación preliminar indica que puede estar involucrado en un posible asesinato, es que ahí sí creo que... Y que haya una protección legal que impida investigarle si es... Por eso, es que, a ver, no es lo mismo... A ver, no es así de fácil que yo presente una denuncia contra Daniel, una denuncia falsa contra Daniel por asesinato, a que le presente una denuncia falsa por amenaza. El tema de amenaza es mi palabra contra la de él. En la del asesinato tienen que existir otras causas. Otro tipo de indicios, ¿no? Entonces yo diría, el tema de delitos contra la vida, delitos contra la integridad de las personas, delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero no deberían de estar sujetos a la protección del antejuicio. Eso es lo que debería ser, pero ¿qué es lo que va a pasar, Daniel, en este escenario de diputados que no quieren perder sus privilegios, que igual tienen que pelear por los privilegios de las personas que les colaboraron en sus campañas o quienes son el círculo de influencia de cada uno de estos congresistas? ¿Qué va a pasar con temas como el antejuicio cuando se llegue a discutir en tercera lectura y por artículos del proyecto de reformas? Difícil saberlo, es un pulso entre los diputados que no quieren problemas con CICIG y que CICIG realmente tiene una influencia tremenda. Yo llevo todo el año diciendo que el gran poder público de Guatemala hoy por hoy es MP-CICIG, porque el hecho de que solo llegue Iván Velázquez aunque sea con un cuaderno en blanco y empiece a mirar a los diputados y pasar páginas, ya les debe poner francamente nerviosos. Entonces va a ser un pulso entre esa capacidad que tiene CICIG de apretar, que por ahora ha estado funcionando y más o menos ha ido caminando correctamente la reforma, quizá un poquito de atraso con respecto a lo fugaz que lo quería Taracena, pero vamos, muy rápido, yo creo que en términos comparativos con cualquier otra reforma constitucional en cualquier otro país, con los intereses de los propios diputados. Yo creo que en todo esto el músculo político está en CICIG y que quizás haya cierta modificación de la redacción. Y esa modificación podría dar al traste con el objetivo pero que no busca. creo que vaya a dar el traste absoluto con el objetivo. Yo creo que si acaso se puede matizar, pero más o menos que vamos a tener una interpretación más laxa del antejuicio, yo creo que eso sí se va a dar. Bueno, vamos al segundo corte de la noche. Ya sabe la etiqueta SF Antejuicio. Volvemos con los comentarios de la audiencia. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Vamos directamente a los mensajes que nos envían los seguidores en redes sociales con la etiqueta SF Antejuicio. Ni corrupto ni ladrón, pero los diputados oficialistas tienen miedo a perder el antejuicio como si tuvieran la cola machucada. Dice Mario Aceituno. Diego nos dice, SF Antejuicio no es la persona la privilegiada, es el cargo el que goza de antejuicio. Todos seguimos siendo iguales en relación al artículo 4. Un último mensaje, el antejuicio no es el problema. El abuso de autoridad sí lo causa y vemos claro que Telma no da señal de imparcialidad. Bueno, algunos mensajes también en contra de la fiscal general Telma Aldana. Vamos también a hablar de algo que ocurrió hoy por la mañana. Se da trámite a una querella que presenta la Fundación contra el Terrorismo, contra el actual de CICIG, Iván Velázquez, y también del MP, del fiscal Francisco Sandoval. Algunos vieron eso como una señal de las fuerzas oscuras podrían estar operando de algún modo. ¿Qué está sucediendo, Philip? No, hombre, miren, a ver. ¿Son fuerzas luminosas, Philip, o qué? Eso. No, es que miren. Ahí perdón con el respeto de los colegas reporteros, pero, a ver, creo que hay una confusión respecto de lo que ocurrió esta mañana. ¿Cómo es el proceso del antejuicio? O sea, lo primero, por ejemplo, si yo quiero solicitar el antejuicio contra alguien, yo voy y presento una denuncia ante la unidad de gestión penal del organismo judicial. Para que la tramite. Gestión penal es como una ventanilla de recepción de denuncias. Y ellos tienen un sistema que aleatoriamente asigna los casos a un diferente juzgado. Hasta ahí no hay nada del antejuicio, es un proceso operativo del organismo judicial. El antejuicio arranca
hasta que el caso llega a un juzgado de primera instancia. Y el artículo 16 de la ley de antejuicio es muy específico en decir, cuando un juez de primera instancia recibe una solicitud de antejuicio, no tiene competencia para conocer. Se inhibe y lo traslada a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Fundación contra el Terrorismo presenta ante Gestión Penal es una ventanilla, ellos reciben. A ver, ahí no hacen una valoración de si está bien hecho, contra quién están hechos, no, ellos reciben, lo sellan, gracias. Entra al sistema, ¡pum!, lo tira a un juez juzgado. Pero tú estás hablando de lo que pasa en el sistema judicial y tienes toda la razón, o sea, es irrelevante. Pero el hecho de que le estén acusando, pero ¿quién le está acusando? ¿Qué va a ocurrir? Miren, ¿qué va a ocurrir? Y van a ver, en 3 días esto se resuelve. La Corte Suprema de Justicia lo va a declarar sin lugar in limine, por 2 razones, muy sencillas. Primero, ¿cómo le puedo solicitar un antejuicio a alguien que no goza del derecho de antejuicio? Que tiene otro tipo de... A ver, y segundo... de protección. El comisionado... Sí, ¿dónde está en la Constitución, digamos? Cabal. Es como que yo mañana le vaya a presentar una solicitud de antejuicio a Daniel, que no lo gozas. Gestión Penal lo va a recibir. Un juzgado de primera instancia se va a inhibir y lo traslada, y la Corte me va a decir, mano, si él no goza de antejuicio, pues... Que es algo que ya le ha pasado a este personaje Méndez Ruiz, que ya le han rechazado en límine alguna denuncia que ha puesto. Cabal. Yo creo que es un gasto de papel terrible y de tiempo para el sistema judicial. Pero es que si hay una pequeña diferencia, y eso es lo que yo iba a decir. La Corte Suprema de Justicia es la que ya entra, no a conocer el fondo, pero sí la forma. Contra quién, goza o no goza, está bien planteado y demás. Y si lo envía con un juez pesquisidor. Y entonces, a ver, contra Iván Velázquez lo va a rechazar in limine, por lo primero que hablamos. Él no goza de antejuicio. 1, él goza de inmunidad diplomática. Y eso está amparado en el acuerdo, si sigue, o Naciones Unidas, Estado de Guatemala, y en la Convención de Viena de 1969. ¿Y qué pasa con el fiscal Francisco Sandoval? Con el fiscal Francisco Sandoval, ahí sí entran otras consideraciones, porque él sí es un funcionario que sí goza de derecho de antejuicio. Entonces ahí la Corte Suprema, en el caso del fiscal Sandoval, sí va a decir, bueno, está bien planteado, ok, cumplió los requisitos, ok, y si la Corte Suprema no le ve ningún error de forma, porque la Corte no entra a hacer valoraciones de fondo, designa a un juez pesquisidor, que es un magistrado de sala. Y el magistrado de sala ya es el que entra a ver el contenido de la denuncia y dice, bueno, ¿tiene sustento o no tiene sustento? Cita a las partes, oye sus posiciones, y sobre eso el juez pesquisidor dice, mire, fíjese que ya la conclusión que aquí no hay nada, ¿va? Y ahí se desecha. Pero por eso le digo, esa es la diferencia. Contra Iván Velázquez lo van a rechazar in limine. Pero con el fiscal. Con el fiscal, no sé. Porque, no sabemos, porque ahí sí, él sí goza del antejuicio. Lo que ellos señalan es por el este operativo, ¿no? Contra el exministro. Y bueno, vamos a ver qué sucede en la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de llegar al término de esta media hora de análisis, también el Congreso de la República aprueba de forma muy rápida esto de los controles telemáticos, que suena un poco extravagante el nombre, pero es simplemente un brazalete electrónico que estaría siendo, digamos, una alternativa a la prisión preventiva. Daniel, ¿una buena decisión o vemos que hay un favoritismo por algunos personajes que ahora se encuentran en prisión preventiva? Bueno, yo sí creo que hay que tomar medidas para... O sea, a largo plazo. Volvemos otra vez a lo mismo. Los procesos políticos coyunturales concretos sí pueden tener todo tipo de intereses particulares que a lo mejor no nos pueden gustar. ¿Pero esto te huele coyuntural o algo? Bueno, pero de una cuestión... Pero es que podemos separar perfectamente los análisis. Es decir, sí, puede ser que haya ciertas cuestiones coyunturales que han influido en que se pase esto con mayor celeridad, pero en términos de largo plazo, la posibilidad de que esto exista creo que es en última instancia positiva, porque da un instrumento al sistema penitenciario para que haya cierta gente que pueda estar confinada en su casa con mucho menos riesgo de que se escapen que tenerlos en prisión, en unas prisiones que ya sabemos infraestructuralmente cómo están. Cuando dice cierta gente, bueno, los seguidores en redes sociales responden, bueno, cierta gente van a ser estos políticos, estos banqueros, estos empresarios. Pero no son los únicos, al final, si esto se queda para muchísimos años, y todos estos otros casos pasarán, y habrá otras posibilidades de aplicar esta clase de técnica, que ya se aplica en muchos países, a otra gente. Entonces, como digo, a largo plazo, y como reforma, me parece que es positiva. Aunque en los líos, y eso es una cosa que muchas veces no sabemos cómo pasa, haya podido haber ciertas influencias. Brevemente, Philip, antes de cerrar. A ver, yo creo que es un tema de modernizar el sistema de procesal penal. Y ocurre en casi todos los países del mundo modernos. Recordemos una cosa.
el juez a la hora de decidir si dicta prisión preventiva o algún tipo de medida sustitutiva toma en consideración dos variables. Si existe riesgo de obstaculización de la verdad o si existe peligro de fuga. Los brazaletes electrónicos un poco reducen el segundo riesgo, pero recordemos algo, si ustedes ven la mayoría de las audiencias en las que se involucran a funcionarios públicos por acto de corrupción, la razón procesal que los jueces argumentan para enviarlos a prisión preventiva es que ellos estaban en una posición de poder y que pueden interferir en la averiguación de la verdad. Entonces, ¿el tema para qué está diseñado? Bueno, un delito menor, el juez dice, bueno, usted no puede interferir con la averiguación de la verdad, pero no está muy claro si usted tiene peligro de fuga o no. En lugar de mandarlo directamente a la cárcel, ¡pum!, le pone el brazalete y por lo menos vamos a saber dónde está. Y si en algún momento usted se sale del perímetro autorizado para moverse, ¡pum!, lo vamos a traer y lo regresamos. ¿O se quita el brazalete? Bueno, ¿Aparece una alarma? ¿Será un reto para el sistema penitenciario controlar eso cuando a veces no puede controlar ni siquiera a los reos que tiene confinados en una... Pues a lo mejor va a ser más fácil. Será un reto. Con tecnología se solucionan las cosas. Esperemos que la tecnología funcione y funcione muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Philip, Daniel, por estos 30 minutos de análisis del antejuicio. Sin duda estaremos pendientes de lo que ocurra en el Congreso de la República con el paquete de reformas constitucionales. A usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.